Bueno, vamos a comenzar una oración para entonces nosotros dar inicio al estudio. Amén. Te damos gracias, Dios mío, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú nos has traído juntos para así estudiar, Dios mío, tu palabra. Padre, te pido bendición que sobreabunde sobre cada uno, Dios mío, de mis hermanos, de estos jóvenes que están aquí. Padre, bendícenos de una manera especial. Mira el estudio de la Escritura que vamos a tomar en este momento. Rogamos, Dios, que tú nos des entendimiento, sabiduría y conocimiento para nosotros, Dios, poder entender tu palabra. Y permite a todas las personas que nos escuchen a través, Dios mío, de social media, que ellos puedan ser bendecidos también. Padre, te lo pedimos, Dios mío, en el nombre de Jesús, porque sabemos, Dios mío, que en esto hay salud, en el estudio de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Thank you, Jesus. Gracias, mi Dios. Amén. Bueno, vamos a dar inicio al estudio del libro de Daniel. Y el libro de Daniel se tiene básicamente el relato de cuando el pueblo de Israel es llevado a Babilonia. Y con esto Daniel fueron ellos deportados alrededor del año 605 a.C. a Babilonia. Y nosotros miramos de esta deportación, lo habla en el libro de Jeremías, habla de esta deportación. Y en una ocasión hay un rey que se llama, no, déjame buscarlo. Una pregunta. Ajá. ¿Quién tuvo el llamado cuando iba a la deportación a Babilonia? ¿Cómo así? Ahí fue que tuvo el llamado cuando él iba en the land, I think. Bueno, vamos a llegar a eso más luego. Pero o Ezequiel. yo quiero que ustedes vayan. Esa pregunta yo te la voy a contestar más adelante porque la vamos a contestar ya entrando en esto. Pero yo quiero que ustedes vayan. Alguien me lea Isaías 39:8. Isaías 39:8. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Amén. Lo que está aconteciendo en Isaías 39:8, es esto. Realmente, los versos anteriores dicen: en aquel tiempo Merodac, Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías y le mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especios, ungüentos, preciosos, toda casa de armas, todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa, en todo su dominio, que Ezequías no le mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Ezequías respondió: de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces: ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no le haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra, ábreme eso tiene que ver. Oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa. Todo lo que hay en tu casa. Lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Oigan esto. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días.
lo que está aconteciendo aquí en Isaías 39, por eso es que la Biblia se entrelaza. Y siempre hay versos en otros libros que corresponden a el libro o el verso que tú estés estudiando. Y aquí en Isaías 39, Cris, estamos estudiando el libro de Daniel, pero en Isaías 39 dice que gentes de Babilonia vinieron al rey Ezequías, y porque él había estado enfermo, y Ezequías le muestra todos los tesoros que hay en la casa, absolutamente todo. Entonces el profeta Isaías le dijo, ¿quiénes son esas gentes que vinieron? Ellos vienen de Babilonia, le dijo Ezequías. Dice, ¿y qué tú le mostraste? Le mostré todo. Entonces dice, mira, vienen días que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa. Dice, y los que salgan de ti serán llevados como eunucos al palacio de Babilonia. Now, en el verso 8 dice, y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. ¿Qué ustedes creen de esa respuesta? Un hombre que está dispuesto a lo que sea. Realmente, Ezequías is being very selfish. Él está diciendo, en mi tiempo no va a pasar nada malo. Lo que tú me estás diciendo es bueno. Lo que tú me estás diciendo, eso le va a pasar a mi descendencia, a la gente después. That's very selfish. Exactamente. Es como tú no ahorrar dinero, no tener una fundación para que cuando tus hijos nazcan tengan una buena vida. Y que se la bandean ellos como puedan. That's very selfish. And so, ya había sido profetizado que Israel iba a ser llevado como prisionero a Babilonia. Eso no era un secreto. De hecho, en Jeremías, y no vamos a ir a esos versos, pero en Jeremías, Dios le dice al pueblo de Israel a través de Jeremías, váyanse con el pueblo de Babilonia. Váyanse con ellos. De hecho, su vida será como botín para ustedes. Ustedes van a salvar. Los que se queden aquí en Israel, dice, van a ser todos muertos. Y realmente, eso es lo que aconteció. Entonces, en el libro de Daniel, el autor mismo es Daniel. Fue escrito alrededor del año 605 a.C. Y él vivió allí unos 60 años. Recuérdense que 70 años era la deportación a Babilonia. El pueblo de Israel iba a quedar preso en Babilonia por 70 años y luego iba a regresar a la tierra de Israel. Al trasfondo, junto con miles de cautivos de Judá que fueron conducidos a Babilonia entre 605 al 582 a.C. y se trasladaron los tesoros al palacio del templo de Salomón. Eso es lo que acabamos de leer en el libro de Isaías. Now, vamos entonces al libro de Daniel. Daniel 1 dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Babilonia era en el libro de Génesis, de hecho, habla que había un hombre llamado Nimrod. Y este hombre realmente fue el que comenzó, en ese entonces, él fue el primer grande de la tierra, el primer hombre fuerte de la tierra, y él construyó la capital del imperio, se llamaba Nínive. Y ahí era el centro o el apogeo de ese imperio. Now, aquí, siglos después, Nabucodonosor es el rey de Babilonia. Dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar. Now, si nosotros vamos, y eso estamos dando esto así de improviso, pero en el libro de Génesis, en su capítulo 11,
dice, en la tierra de Sinar que quiero encontrar. En el mismo 10. Ajá, es Génesis capítulo 10. Dice, en el verso 7, y los hijos de Cus, Seba, Havila, Sapta, Rama, Sapteca, y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel. De hecho, Babilonia se derriba de Babel. Ereg, Akkad, Calne, en la tierra de Sinar, exactamente. De esta tierra salió para Siria, edificó a Nínive, Rigebot y Cala. Aquí vemos, volviendo al libro de Daniel, dice, y lo trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Obviamente, cada vez que nosotros vemos la palabra Dios y no está capitalizada, está refiriendo a un Dios pagano. Algo que realmente no es Dios, pero que esta persona lo tienen como Dios. Y está diciendo que trajo todas estas cosas y lo colocó en el tesoro del Dios de él. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los principales. Now, eunucos, ¿sabes lo que es un eunuco? No. La Biblia nos dice que hay tres tipos de eunucos. Hay eunucos, eso se encuentra en el Nuevo Testamento, que se hacen eunucos por la causa de Dios. Hay otros que los hombres lo hacen eunuco. Y hay un tercer grupo que... Eso Mateo. Sí. Déjame para no... I would just listen to it today. Oh, yeah. Yeah, el tercero. Porque yo creo que hay... It got something to do with women, right? Like for females. Yeah. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Un eunuco es básicamente una persona que no tiene relación sexual. Hay unos que nacen eunucos que no tienen deseo sexual para el sexo opuesto. Esos nacen así. Ellos pueden quedarse la vida entera sin casarse. Hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Es decir, estos reyes de Babilonia tenían muchas mujeres en lo que se llamaba un harem. Y obviamente tenían un hombre que cuidaba a esa mujer. Bueno, para que ese hombre no resolviera con sus mujeres, le cortaban su parte. Eso eran hechos eunucos por los hombres. Y hay otros hombres que se hacen eunucos a sí mismos por el reino de Dios. Es decir, exactamente como Pablo, que se quedan solteros porque quieren servir a Dios. Y la Biblia nos dice, Pablo hablando, dice que el casado tiene que satisfacer o tener cuidado de su esposa y también con Dios, pero el que es soltero solamente tiene todo su tiempo para dedicarse a Dios. Esos tres tipos de eunucos son. Usted puede escoger cuál usted quiere ser. Now, dice, y dijo al rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Now, aquí vemos donde el rey le dice a este hombre, que es el jefe del eunuco, yo quiero que tú me traigas el linaje real, los príncipes, tráemelo. Eso fue lo mismo que Isaías le dijo a Ezequiel. Le dijo, de tu descendencia van a estar en el palacio del rey. Se está cumpliendo al pie de la letra, lo cual dice mucho acerca de la palabra de Dios, que se cumple no matter what. Lo que Dios dice se cumple. Eso va porque va. Hay personas
Por eso que si hay un profeta que profetiza algo y se cumple a media o no se cumple, no es profeta de Dios. Puede decir, si hay una persona que te profetiza y se cumple, y te profetiza otra vez y se cumple, y la tercera vez no se cumple, no es profeta de Dios. Porque la cosa es que Dios, quien hace todas las cosas, no puede errar. Es imposible. Eso, cuando un profeta habla de parte de Dios, es como Dios mismo que está hablando. Eso tiene que cumplirse. Y Dios no puede mentir. Cuando un profeta habla y las cosas no se cumplen, pues entonces no era profeta de Dios. No importa cuántas veces la pegó o lo que sea. Tiene que ser siempre 100%. Dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñado en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Básicamente, el rey de Babilonia quería personas que eran, estos jóvenes que eran descendencia real, porque obviamente en Israel tenían buena educación. Si una persona es un príncipe o es la línea real, tiene acceso a educación, tiene acceso a otras cosas que las otras demás no tienen. Es lo que está buscando gente que pudieran ahora, se le puede enseñar esta lengua de los caldeos. En ese tiempo ellos eran los gentiles. El pueblo babilonia eran los gentiles. Gentiles todo aquel que no es israelita. Él quiere que básicamente esta gente sepa la lengua de los caldeos y que le hablen a los otros prisioneros de parte de ellos. Por eso tienen que tener esa habilidad. Dice, de buen parecer, enseñado en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Es decir, personas capaces para estar en el palacio del rey. Dice, y le señaló al rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Ahí le estaban dando básicamente le iban a dar un entrenamiento, le iban a tener en un lugar específico para que esta gente sean entrenados, le enseñen la lengua de los caldeos, se le dé buena comida, absolutamente todo. Porque Babilonia entonces era un imperio y tenía grandes cantidades de gentes debajo de exactamente, tenía gobernadores debajo de ellos, de diferentes lenguas, de diferentes idiomas. Por ejemplo, mucho más recientemente, el Imperio Británico, lo cual se llama Great Britain o el United Kingdom, el Reino Unido, tenía tierra por todas partes. Y de hecho, todas esas colonias tenían algo en común, que hablaban inglés, porque se les enseñó. Por ejemplo, la India era una colonia inglesa. En la India hablan inglés. Hong Kong era una colonia inglesa. Y un rey de Inglaterra dijo que sobre el imperio inglés no se ponía el sol, porque donde quiera que había parte tierra del mundo, había colonias inglesas. Australia era una colonia inglesa. Y Canadá creo que también, que Canadá también tiene influencias francesas. Dice, y señaló el rey la ración para cada uno. El 6, entre esto estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías de los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael, Mesac y Azarías Abednego. Estos nombres que él estaba poniendo realmente, yo creo que coincidían con los nombres de sus dioses. Más luego es posible que lo explique. Ellos le cambiaron los nombres que ellos tenían judíos y le pusieron nombres específicos. By the way, si usted tiene preguntas, párenme. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Now, este hombre, Daniel, siendo joven, porque realmente él era un joven, era una persona, parece bien íntegra con Dios.
Es como que nosotros, ustedes van a un retiro, o van a una boda, o van a un lugar lejos de su familia, y hay todo tipo de personas allí, y le ofrecen licor, le ofrecen cosas, y ustedes realmente pueden tomarlo y nadie lo va a saber. Pero ustedes tienen un compromiso con Dios. Son leales a Dios, no a hombre. Y ustedes dicen, no, porque yo no me voy a contaminar con eso. Now, ¿qué es lo que pasaba en Babilonia? Bueno, la porción del rey, primeramente, tenía carnes y cosas que a los israelitas no le era posible por la ley comer. Por ejemplo, la Biblia dice en el libro de Levítico que el animal que rumiara y tenía pezuña hendida se podía comer. Pero un animal que no tenía pezuña hendida y no rumiaba no se podía comer. So, ¿qué animal tiene la pezuña hendida? El chivo tiene la pezuña hendida. El buey tiene la pezuña hendida. ¿Usted sabe lo que es pezuña hendida? No. Una pezuña hendida. Ustedes han visto los pies de los caballos. Ustedes ven como que tienen una sola uña. Bueno, no tiene una rajadura en el medio. Los chivos tienen una pezuña hendida, tienen una rajadura en el medio. También tienen las cabras, lo tienen los bueyes. Los camellos no tienen pezuña hendida. Now, rumiar es masticar la hierba y vomitarla. Eso es rumiar. Por ejemplo, los perros rumían, pero no tienen pezuña hendida. De hecho, no tienen. Los perros mastican. Sí, los perros se pulgan. Ellos mastican hierba y tragan y después lo vomitan. Eso es rumiar. Entonces, los animales que habían cierto ya leyes acerca de animales que se podían comer y animales que no se podían comer. ¿Ustedes se recuerdan lo que pasó con Pedro? A Pedro se le apareció un lienzo en una visión, en un éxtasis. Él ve un lienzo con todo tipo de cuadrúpedos y animales inmundos. Y Dios le dice, mata y come. Él dijo, no, porque yo nunca he comido cosa inmunda, lo cual está mal, porque si Dios te dice mata y come, come. Porque Dios que te está hablando. So, aquí él dice que él, además de esto, hacían sacrificio a los dioses. So, las cosas sacrificadas a los ídolos no se deberían de comer también. Entonces, todas estas razones son las cuales Daniel dispone en su corazón. Dice, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe del eunuco que no le obligara a contaminarse. Now, dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe del eunuco. Esto era una orden de parte del rey. So, el jefe del eunuco tenía que hacerlo. Y realmente Daniel, siendo un esclavo, no tenía ningún decir en el caso. Pero lo que pasa aquí dice, Dios puso gracia y buena voluntad en el jefe del eunuco. Y sí, hay cosas quizás en su trabajo, en la vida, que le van a decir que haga, pero que va a ir en contra de sus conciencias, de lo que usted sabe que está bien. Pero a veces se le requiere hacer eso de parte de su trabajo. Pero como usted le es honesto y es fiel a Dios, Dios le va a poner gracia a sus empleados para que no le obliguen a hacer eso. Y eso es lo que está pasando aquí. Dios ve en el corazón de Daniel que es un hombre íntegro. No quiere romper, pese a que le podía costar la vida realmente. Pero él no quiere hacerlo y dice que Dios puso gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. By the way, yo siempre he dicho en la iglesia, a veces he comentado, de 3 personas en la Biblia, la cual nada negativo se dice. Daniel es otra persona. Yo hablaba de, nosotros la vi en la iglesia acerca de José. José es una persona que en la Biblia se narra su vida, no se dice nada negativo de él. ¿Cuál la otra? Yo siempre te he dicho que esa es tu tarea. Entonces, sí, en Job se dice, porque Job, Dios de hecho, lo reprende en un momento. A Moisés también Dios le reprende por lo que hizo.
A través de la Biblia, pero este Daniel, si usted lee en el libro entero de Daniel, lo que se dice de Daniel, absolutamente nada negativo se dice de él. Ahora, eso no quiere decir que él no pecó. Él pecó, pero no se registra en la Biblia. No hay hombre, dice la Biblia, que no peque. Y dijo el jefe de los eunucos Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestro rostro más pálido que lo de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaré para con el rey mi cabeza. ¿Y sí? Si había un cambio en la tez de ellos, como usted no está saludado, ustedes no están haciendo lo que yo le mandé, ahí mismo lo iban a eliminar. Porque Nabucodonosor, hay una diferencia entre Nabucodonosor siendo rey de Babilonia y el rey de Grecia, que viene más luego, porque Daniel vino a ser primer ministro en dos imperios, en este de Babilonia y lo más luego en el de Grecia. El rey o el emperador de Grecia tenía la particularidad que si se dictaba una ley, ni aún el mismo rey podía abrogarla. Yo no sé si ustedes se recuerdan, cuando se puso una ley, queriendo hacerle una trampa a Daniel, se puso una ley de que nadie podía pedir a ningún otro dios fuera del dios del rey de Grecia durante 30 días. Y entonces apareció que Daniel, y entonces él no podía, el mismo rey no quería matar a Daniel, pero él mismo no podía abrogar la ley que él había sellado. Nabucodonosor no, él hacía como le daba la gana. A mí no había leyes que lo detuviera. Él podía quitar la ley como él quisiese. Entonces, aquí él está diciendo, si algo le pasa a ustedes, es mi cabeza. No había absolutamente garantía de que él no iba a morir si algo le pasaba a Daniel. Y como le digo, ya el rey tenía un plan trazado para este grupo de jóvenes. Dice, entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos den legumbre a comer y agua a beber. Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo según veas. Lo que le está pidiendo aquí es, vamos a hacer un programa piloto, básicamente, a pilot. Denme solamente legumbre y agua y luego compara entre los rostros míos y los otros que están comiendo la comida regular. Y ustedes saben que en la legumbre y en el agua está realmente lo que nosotros necesitamos para subsistir. Legumbre es vegetables. Por ejemplo, carrot es una legumbre. Pepino, todo eso. Denme de eso. Saben que antes del diluvio la gente solamente comía verduras o legumbres y agua. Carne no se comía, no se absolutamente nada. Todo el mundo. No, todo el mundo. Todo el mundo. No se comía absolutamente nada. Nada. Después de el diluvio es que Dios le dice a Noé: mata y come. Dice, los animales te serán para comida. Pero antes del diluvio, específicamente los que estaban bajo las leyes o las órdenes de Dios, ellos no comían absolutamente nada, solamente legumbre y agua. Y una persona hoy día que solamente coma legumbre y tome agua, va a estar mucho más saludable que alguien que come otras cosas. Y hay comidas que duran en el estómago X cantidad de tiempo, lo cual no es healthy. Si tú agarras un poco de comida y lo pones en una funda y la cierras y la tiras ahí por 6 días, vete a buscar y después abre para que tú veas. Es horrible. No es bueno que la comida esté en el estómago, pero al comer legumbre, esto realmente es vitaminoso para el cuerpo, tiene todo lo que el cuerpo necesita, ya que el agua realmente es lo más saludable que tú puedes tomar y la legumbre no está procesada.
La mayoría de las cosas que comemos hoy día es cosa procesada. Y dicen que tú le quitas 3 años a tu vida cuando tú comes cosas procesadas. Every time, cada vez que tú comes hamburgers, todo tipo de todo carne procesada, no es saludable para la persona. Entonces, él estaba haciendo esta sugerencia a este hombre. Dice, yo quiero que tú hagas una comparación antes y después. Dice, y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Y una de las cosas que la comida de la porción del rey tenía seguramente carne que había sido sacrificada a ídolos. Y eso era una de las cosas que obviamente Daniel no quería, he didn't want to partake, no quería tomar parte de eso. Ahora bien, Pablo en el Nuevo Testamento dice que nosotros podemos comer de todo, aún cosas sacrificadas a los ídolos, él dice. Dice él, porque realmente hay un solo Dios. Eso que está, ese pedazo de madera que se ve, eso no es nada. Dice ahora, si tu conciencia siendo débil, después te contamina y tú dices, wow, yo comía algo ofrecido a los ídolos y después eso te está haciendo daño internamente, dice mejor no lo coma. Pero realmente tú puedes comer de todo con acción de gracia. Pero sería mucho más importante, por ejemplo, los sabadistas. Sabadistas no andan comiendo ningún tipo de carne, específicamente no comen cerdo. That's a big no-no. Porque el cerdo tiene pezuña hendida, pero no rumea. Y es un animal bien realmente sucio. Específicamente en nuestros países. No hay eso que un cerdo no coma. Yo estaba mirando en nuestros países nosotros damos comida de puerco, pues la comida que nosotros dejamos, exacto, aquí le dan peor. Bueno, yo estaba mirando un documentario ahí en Haití, donde había un cuerpo muerto de una persona y los puercos lo estaban comiendo. De hecho decían, no coman los cerdos importados de Haití. Es terrible. Pues un cerdo come de todo, absolutamente todo. Es lo contrario a un chivo. O un goat. Un goat, si un chivo está comiendo ahí y tú llegas y le haces así a las hojas, se va de ahí, no come más. Porque son bien, pero bien limpios. Yeah, they're very clean animals. So, dice, así pues Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y le daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Noten esto, este verso es bien importante porque aquí dice, a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Ciencia. No, conocimiento. Conocerla. Hay conocimiento, hay sabiduría y hay inteligencia. Now, el conocimiento se adquiere a través del estudio. Realmente tú lo dijiste, pero no lo ampliaste, porque conocimiento es conocer. Por ejemplo, hay personas que tienen amplio conocimiento porque han leído mucho, han estudiado mucho, o tienen conocimiento. Now, hay lo que es inteligencia. ¿Qué es inteligencia? Inteligencia es la aptitud o la habilidad de aprender. Por ejemplo, hay personas que van a la escuela o a la universidad y aprenden cosas rápidamente mientras otros duran 2 o 3 días para aprenderlo. Eso es inteligencia. Actually, Dios da todas estas. La sabiduría, de estas 3, la sabiduría es la más importante. La sabiduría no se obtiene con conocimiento. Hay gente que tiene muchísimo conocimiento y no tienen sabiduría. Yo sé que eso ya con el tiempo también. ¿Cómo? Ser sabio, está supuesto, pero no todo el mundo lo acepta. La sabiduría Dios la da. De hecho, hay don de sabiduría. El proverbio dice de eso, que Dios da la sabiduría y el conocimiento. Yo tenía como esa cosa. Sí, una de las cosas que Salomón
le pidió a Dios al comienzo de su reinado, Salomón le dice a Dios, mira, tú me has puesto a mí sobre un pueblo enorme y yo soy un hombre joven. Ahora, dame sabiduría para yo juzgar al pueblo. Sabiduría es la capacidad de tú poder hacer decisiones sabias. Tú tienes una opción aquí, una opción aquí. ¿Cómo tú sabes cuál a tomar? Si tú eres una persona sabia, tú puedes deducir. Now, él dijo, Dios mío, dame sabiduría. ¿Pero por qué Salomón pide sabiduría? Él pide sabiduría realmente porque miren lo que su mismo papá le dice. Vamos a Proverbios capítulo 4. En Proverbios capítulo 4 dice, oíd, hijo, la enseñanza de tu padre y estar atento para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Oye lo que dice. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mi mandamiento y vivirás. Y el verso dice 5 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Es decir, que David, aquí es Salomón hablando de su padre, y el padre le decía, adquiere sabiduría. Una y otra vez el papá le estaba diciendo, adquiere sabiduría. Cuando Dios se le aparece a Salomón y le dice, pídeme lo que tú quieres. You already know what to Exactamente. Ahora él sabía qué pedir. Él dijo, dame sabiduría. Porque ya su papá le estaba enseñando. Él pide sabiduría. Aquí dice, a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento, le dio inteligencia en todas letras y ciencias. Es decir, que ellos tenían la capacidad de no solamente conocer acerca del tiempo, the weather, no solamente acerca de la astronomía, no solamente acerca de la medicina. Eso son ciencias. Eso son ciencias. Dios le dio la capacidad en muchas ciencias. Y dice aquí, letras. Tenían conocimiento de letras. Podían seguramente leer y escribir en diferentes idiomas. Él le dio toda esta capacidad. Dice, pero a Daniel, además de eso, dice, tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Bien importante, porque vamos a ver eso más después. Daniel en particular tiene conocimiento, no solamente tiene conocimiento e inteligencia y en toda letra y ciencia, tiene entendimiento en toda visión y sueño. Es decir, que él tenía la capacidad de ver una visión que Dios le mostrara y entender lo que significaba la visión. O podía descifrar un sueño. ¿Usted no ha tenido sueños que lo ha dejado puzzled? Yeah. That you had a dream, you're like, what could this mean? There's some dreams that get your attention. Yeah. Hay sueños que molestan tu espíritu, que te inquietan, que tú sabes que significa algo más. Hay sueños que solamente son sueños. Quizás tú te acostaste demasiado lleno y tuviste un sueño. Hay gente que a todos los sueños le dan significado. Así tampoco. Yeah. Así tampoco. I mean, yo tenía un hermano que me llamó y me dijo, yo me soñé con esto y esto contigo, que yo dije, I mean, yo no quise, pero that was like, okay. You know, tú puedes tener un sueño. El soñar es de gente. Aquí él dice que le dio entendimiento en toda visión y sueño. Now, ¿cuál es la distinción entre Daniel y los demás? La distinción es que vemos que Daniel ya comenzó a ser íntegro delante de Dios. Y esa es la cosa, Dios no hace distinción de personas. Pero sí Dios ve quién está haciendo distinción hacia Él. Nosotros somos 5 aquí. Dios no me va a agarrar a mí y me va a dar más entendimiento que todos ustedes. Al menos que yo busque eso y ustedes no. Entonces Dios me la va a dar. Entre ustedes 4 que están aquí, si después de nosotros salir aquí ustedes hacen así, pan, nunca miran a eso más. Pero hay uno de ustedes que está ahí indicando,
te va a venir un martes. Robert, ¿sabes lo que Dios me mostró? Esto y esto y esto. Digo, wow. ¿Por qué? Porque tú estás buscando. No es que Dios hizo, oh, wow, mira, Dios le está dando más entendimiento a esta y no a mí. No, lo que pasa es que tú estás buscando. Hay gente que tienen la capacidad y el poder de parte del Espíritu Santo, pero porque son gente que ayunan, oran, son diligentes. Una de las cosas que una de estas enseñanzas se me preguntaba, que no entiende por qué en aquellos tiempos, dice que Pedro, la sombra de Pedro, sanaba a los enfermos, le decía a la gente, levántate y anda, muerto. ¿Y cuál es la diferencia entre ahora? La vida de esa gente era Dios. Era Dios. Lo de ellos, la meta era evangelizar, dar el evangelio. Nosotros hoy día tenemos muchísimas. Mientras que la Biblia nos dice, busca el reino de Dios y su justicia primeramente. Las demás cosas vienen como añadidura, pero lo primero que hay que hacer es buscar a Dios. Y entonces Dios nos va a dar en más de lo que sobreabunde. Más. Pero debemos buscar a Dios primero. No debemos, hermano, en ningún momento sacrificar nuestra atención o dedicación a Dios por absolutamente nada. Ni familia, ni dinero, ni carrera, ni nada. Dios tiene que ser primero. Porque you guess what? La familia, el dinero, la casa y todo eso viene porque Dios lo da. So, la prioridad tiene que ser Dios en todo tiempo. So dice, pasados pues los días, al final de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. So, ya pasó el tiempo que se estaba diciendo desde aquí, desde los versos 5 en adelante, que iban a durar ese periodo de tiempo, enseñándole todo eso. Se pasa este tiempo y entonces lo traen ahora delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Es decir, no solamente, esos son los 4 que se mencionan, pero habían más. Pero entre todos los que habían, estos 4 se distinguieron. Eran más distinguidos, tenían más conocimiento, tenían más ciencia. Déjame decir una cosa, si yo comienzo una empresa o una compañía y yo lo evalúo a ustedes y yo me doy cuenta que Joseph es bien bueno en los números y en yo lo voy a poner a él como contable. Si él es bueno en la contabilidad, yo lo voy a poner como contable. Yo voy a poner, si ella es bien organizada, pues entonces yo la voy a poner de secretaria, porque es buscando la fortaleza, los que tienen más distinción. Esto fue lo que aconteció con ellos. Dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, lo halló 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Eso es tremendo. Y eso ellos eran jóvenes. Eso es exactamente. Estamos hablando de unos jóvenes aquí. Y ahora, después de haberlo procesado por ese tiempo, habiéndolo enseñado, lo traen y le dan una prueba a eso. Traen a Daniel, le preguntan, esa constelación ahí, ¿cómo se llama? Y Daniel, pero esa es la Osa Menor. Obviamente, yo no estoy diciendo que eso ocurrió, porque yo estoy seguro que eso de la Osa Menor, la Osa Mayor y todo eso, fue nombrado mucho más tarde. Pero, por ejemplo, ustedes saben que la astronomía, donde Virgo, Piscis, Leo, Cáncer, todas esas cosas eran, la Biblia nos dice que los cielos, el firmamento, la creación cuentan la gloria de Dios. Todo eso tenía significado cristiano. Por ejemplo, Leo era el león de la tribu de Judá. Virgo era la Virgen, la madre de Jesús. Lo que pasa es que a través del tiempo el hombre ha convertido todo eso en negativo. Y ahora es tú lees el periódico y lo que es ¿cómo le llaman? Horóscopo. El horóscopo. Porque lo han puesto ahora para cosas diabólicas. Pero eso era Dios que puso todas estas cosas. Estos hombres eran expertos completamente en esto. Dice de nuevo, el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, tuvieron delante del rey. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia. Y sí, el conocimiento es bueno, pero el conocimiento no es tan importante. O es importante, pero no es... Porque miren, la gente que tienen que ver con, por ejemplo, los fósiles y
y los huesos de dinosaurio y todo esto. ¿Cómo se llaman? Son los paleontólogos. Son los paleontólogos, tienen mucho conocimiento. Ellos te pueden decir de cuándo data esto, qué animal, cómo se llama ese animal y todas esas cosas, dónde migraron. Pero entonces ellos no tienen sabiduría, porque ellos te dicen, tú ves ese hueso, tiene 75 millones de años. Eso es no ser sabio. Porque, obviamente, yo soy de los que creo en una tierra joven, de unos 6.000 años. Saben que los paleontólogos hablan de 75 millones de años, que los dinosaurios estuvieron aquí hace, unos 75, 80 millones de años, y el hombre realmente aparece en los últimos miles de años. O sea, el hombre es una de las criaturas más recientes. Pero eso es falta de sabiduría, porque tú no puedes ver un hueso, y de hecho, una década atrás se encontró un hueso de dinosaurio hasta con carne. Ya petrificada, pero tenía carne. Ahora, ¿cómo tú decir que un hueso va a durar 75 millones de años? Eso no hay sabiduría. Dice aquí en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Cuando él le consulta seguramente acerca de los edificios, cómo se construye todo eso, lo encontró a ellos 10 veces mejor. Astrólogo que tenía que ver con la astrología, lo encontró 10 veces mejor que los hombres que él tenía en el reino. Cual dice, y continuó hasta el año primero del rey Ciro. Es decir, ya el rey Ciro es un rey en otro imperio. Porque vamos a ver a través del libro de Daniel, donde hay 4 bestias. Esas bestias, cada una tipificaba un imperio. ¿Sí? Entonces, ya rey Ciro es un emperador de otro reino. Y dice aquí, continuó Daniel hasta el año primero del rey de Ciro. Un primer ministro. ¿Ustedes saben lo que pasó con José? José fue primer ministro en Egipto. La potencia más grande del mundo antiguo en aquel entonces era Egipto. Y ustedes saben que José fue vendido como esclavo. Cayó en la cárcel porque le levantaron una calumnia. Entonces, pero Dios, hay un propósito para todo. Ustedes se recuerdan que habían 2 que quedaron presos, un panadero y un copero. Y los dos, fíjense que hay mucho paralelo entre José y Daniel, mucho paralelo. José fue primer ministro en el imperio de egipcio y Daniel fue primer ministro aquí también. José interpretaba sueños. Yo me acuerdo diciendo en la iglesia que hay un propósito en Dios, porque Dios le dice, José interpreta el sueño del copero y del panadero y le dice al panadero, a ti te van a arrancar la cabeza. Lo primero que le dice al copero, él le da una buena, le dice, mira, tú vas a ser restituido a tu puesto. El panadero le encantó eso. Dice, yo soñé esto y esto y esto. A ti te van a arrancar la cabeza. Así mismo, creo que a los 3 días lo mataron y al copero lo pusieron en su puesto. Entonces hablaba yo en una ocasión diciendo que Dios permite que el copero sea que se salve porque el copero está junto con el rey. O sea, cuando el rey se levanta un poco, wow, ¿qué fue este sueño que yo tuve? El copero que está ahí mismo le dice, cuando yo estaba en la cárcel, había un hombre que me interpretó a mí. Imagínense si fuera el panadero estaba muerto, no había forma. Dios pone las piezas necesarias en los lugares necesarios para bendecirte. Cuando tú eres íntegro y fiel a Él. Yo creo que hay tiempo para entrar en el capítulo 2 y eso. Dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Es como cuando tú tienes un sueño un poco horrible y cuando tú te levantas. De hecho, un día no hace mucho, estaba durmiendo acostado y en mi sueño vivamente veo que alguien entra y se está paseando aquí. Y yo creo que es la realidad.
Yo no sabía que era, yo no estaba pensando que era un sueño. Y cuando yo despierto, es la primera vez en mi vida I'm shaking. Yo me estaba soñando también cuando mi cuñado estaba aquí, que yo estaba en esa habitación y yo veo 2 demonios. Y en el sueño yo estoy diciendo, te reprendo en el nombre de Jehová, pero la voz casi no me quiere salir. Y en esto yo despierto. Bueno, a la mañana siguiente le comento eso a mi cuñado me dice, es tremendo, porque anoche yo no estaba despierto, no, yo estaba orando, y entró un demonio y me estaba prestando ahí. Y yo lo reprendí, que de hecho yo pensé que lo había despertado a ustedes. Y yo vi cuando salió por la ventana. Entonces, por la mañana, mi hija está ahí y yo veo a mi hija así. Digo, mami, ¿qué te pasa? Y ella está así. So, yo sé que ella está mirando algo. Yo vi que los niños, yo veo muchas cosas. Sí, exacto. So, dicen que ¿Cómo que no? hay ciertas cosas que solamente los niños y mathematicians entienden. Matemáticos bien avanzados y niños son los únicos capaces de percibirlo. Robert, ¿Ah? en el nombre de Jehová, ¿El nombre es qué? ¿tú estás reprendiendo? Yo no entiendo. ¿Tú estabas when you said you reprendiendo was en el like- nombre de Jehová? Cuando en el sueño, yo no recuerdo, yo recuerdo que yo estaba diciendo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová, no recuerdo bien. Pero, tú puedes reprender en el nombre de Dios, no hay ningún problema ahí. No, ahí le dice que en el nombre de Jesús, ¿Qué hay que reprender? que sale todo. So, anyways, dice, se perturbó en su espíritu y se le fue el sueño, era fuerte, era bien fuerte, de hecho se le va el sueño. Dice, hizo llamar al rey, el rey, a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen su sueño. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Era tan fuerte que él llegó a buscar los magos, los astrólogos. Yo quiero decir una cosa. Los magos aquí, nosotros vemos en el Nuevo Testamento que vienen 3 reyes magos. Y hay una conexión entre estos, y me estoy adelantando a mí mismo, entre esto y los magos que vinieron a darle regalos a Jesús. No se sabe cuántos magos eran. La gente que creen que eran 3 porque era incienso, oro y mirra, pero la Biblia no dice cuántos magos eran. No es. Solamente porque como eran 3 regalos, la gente dice que eran 3 reyes magos, pero no. Posiblemente que habían 20, 25, nadie sabe. No, la cosa es que estos reyes magos vienen del oriente. Es decir, que ellos eran alumnos de Daniel. Porque Daniel fue nombrado que Dios puso, Nabucodonosor puso de jefe de todos los magos a Daniel porque fue el único que lo interpretó. So Daniel, acuérdense que Daniel era un eunuco. Él no se casó. Y él era un hombre. Porque era exacto. So él le dejó, porque ustedes saben que Daniel conocía acerca de la profecía, conocía acerca de Jesús, conocía eso porque él profetiza de Jesús. So, no es de sorprenderse que él dejó incienso, oro y mirra para su Salvador que iba a venir miles de años después. Y por eso es que ustedes ven que vienen 3 reyes magos diciendo, hemos visto su estrella, porque ya Daniel le había dicho. Los astrólogos saben, es lo que le decía, la astrología tiene que ver con el firmamento y se conocía acerca, dicen, algunas personas dicen que esa estrella supuestamente era Marte, que en ese entonces estaba bien cerca y brillaba con el sol. So ya Daniel le había dicho a los magos, miren por esta señal. So yo dije, cuando ellos llegaron y dijeron, hemos visto su estrella, está aquí. Ha nacido el rey de los judíos. So esa es la conexión que hay allí. Pero si me voy por ahí, no sigo. Wait, Yes. ¿Qué es un caldeo? Oh, los caldeos realmente eran una raza de personas. Yo no podría nombrar exactamente el nombre del país, pero eran de los mismos. Bueno, de hecho no. Cuando tú tienes a Google, tú puedes. Porque yo no sé si caldeos.
So, Caldea es el nombre con que se conoció en la antigüedad la región situada en medio de Mesopotamia. Al establecerse en ella los caldeos, el término Caldea proviene del latín Caldeus y este a su vez del griego antiguo y finalmente del arcadio Caldus, so es de Caldea. Now, él manda a buscar toda esta gente. Y dice, y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Arameo era la lengua gentil de aquel entonces. Es decir, la lengua que no era hebrea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tu siervo y te mostraremos la interpretación. Y aquí viene lo duro. Aquí viene lo duro, porque dice, respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me muestráis el sueño y su interpretación, seré hecho pedazo y vuestras casas serán convertidas en muladares. Sí, Nabucodonosor era un hombre cruel y él tenía una potestad absoluta. Era una potestad absoluta. Now, Chris viene donde mí, Robert, yo me soñé un sueño anoche. Dime cuál era el sueño y dame la interpretación. So, él le dice, imagínense las piernas de esos hombres, lo nerviosos que me pusieron. Porque yo me olvidé el asunto. Dígame qué es lo que fue que yo me soñé y la interpretación, porque ustedes son astrólogos, ustedes son magos. Sí, esa gente se la pasaban haciendo magia y todo ese tipo de cosas. Ustedes tienen, la metafísica, ustedes tienen un conocimiento más allá. Ustedes han alcanzado nirvana, un estado So, dígame cuál fue. Quiero saber si la gente que tengo al lado mío yo puedo confiar. Y si ustedes no pueden, sepan que seré hecho pedazos. Y era un hombre cruel. Era un hombre cruel. Yo le comentaba que las gentes de Nínive agarraban a la gente y le quitaban la piel viva. Imagínate que te estén quitando la piel tú vivo y te suelten por ahí tú sin piel. Tú no mueres de inmediato, pero estás sufriendo horriblemente. Entonces, estas gente, estos imperios, a través de la historia ha visto crueldad única. Yo no sé si yo les he comentado a ustedes, si ustedes ven un documental de Liberia, donde había un hombre, ustedes lo tienen que ver. Yo les comenté en la iglesia. Ese hombre llegaba a matar a una niña pequeña, y eso fue ayer, como quien dice, le quitaba el corazón. Una niña de 4 años inocente, y lo picaba y se lo comían así. Entonces iba a la guerra desnudo totalmente. Dice el que mató más de 20,000 personas. Y ahora él es un cristiano y predica la palabra. Si tú miras eso, si tú miras esas cosas, tú dices, ¿cómo es posible que haya hombre que tenga la capacidad? Ni a un animal tú le haces eso. Mucho menos a otra persona, a una niña inocente. ¿Por qué? Porque son totalmente controlados por los demonios. Un día, de hecho, anoche estábamos hablando acerca de la posesión demoníaca. Y un día vamos a hablar acerca de eso. La posesión demoníaca. Hay opresión, donde un demonio puede oprimirte. Y hay posesión, donde el demonio posee a la persona. Ahora, la opresión le puede pasar a un cristiano, pero la posesión no. Now, dice aquí, respondió el rey a los caldeos, al asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño, su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas convertidas en muladares. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. No, primeramente aquí, ninguno de ellos se gozaron con el premio. Ninguno se gozaron con el premio porque no hay forma de conseguir ese premio. Dice, respondieron por segunda vez y dijeron, diga al rey el sueño a su siervo y le mostraremos la interpretación. Ellos como que están tratando de hablar arriba de él como para que él se olvide de esa amenaza. Y vuelven otra vez con la misma cosa. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones.
sea, ustedes me están dilatando en el caso. Estoy sabio. Dice, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me muestras el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Solo usted le está diciendo eso. Si yo le digo lo que es, usted lo que me van a dar es una mentira bien organizada en lo que pasa el tiempo, y quizá ustedes tienen tiempo de irse porque saben que no es. Ahora dígame qué es lo que fue que yo me soñé. No, eso es fuera de serie. Porque a veces tú mismo no te acuerdas verdaderamente. Anoche yo no me sueño lo que yo me soñé. Se va a seguir. Exactamente. Ahora imagínate que otro te diga. Dice, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. You know what? Lo que ellos están diciendo aquí es cierto. Dice él, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Tú eres el primero que está haciendo eso. Ningún rey ha hecho eso antes que tú. Tú eres la primera persona. No hay hombre sobre la tierra que pueda hacer eso. Porque el asunto que el rey demanda es difícil. No hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Now, yo creo que la King James dice, salvo Dios. Aquí dice dioses en plural. Pero lo que ellos están diciendo aquí tiene cierta verdad. Ningún hombre puede hacer eso, solamente Dios. Ningún hombre. Now, ellos pluralizar esto aquí, están hablando acerca de dioses quizás paganos. La King James yo creo que dice, sino Dios. Entonces refiriéndose que ellos realmente saben que un solo Dios es el que puede, nadie más. Pero por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Ustedes no son tan sabios. Dice, y se publicó un edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlo. No, Daniel y sus compañeros no estaban ahí. Ellos están por allá, pero no importa. Él dijo, todos los sabios, y Daniel era parte de los sabios, vamos a matarlos a todos. Aquí es donde ellos tienen la buena fortuna de que hay uno de ellos que sirve al Dios verdadero. Hay 4 de ellos, perdón, que sirve al Dios verdadero. Y eso es una fortuna para todos. Y sí, quizás Joseph no lo ve así, Chris no lo ve así. Pero cuando ustedes están trabajando, hay una bendición porque ustedes están ahí. Exactamente. Porque ustedes están ahí. Y Dios protege a los que son de Él. Y aquí dice, entonces Daniel habló sabio y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Y habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. ¿Ustedes quieren que quedemos ahí o seguimos? Vamos a seguir, No, yo depende de ustedes. Yo sé que la niña aquí no mata paso en su casa. Okay, what about you, Joseph? Okay, dice, entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Tremendo. Esa es aquí en el verso 17 dice, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Tuvo tiempo pasado. Parece que ya Dios le había mostrado. O de una forma u otra, él sabía que él tenía ese don de parte de Dios. Sí. Ahora mismo, en estos tiempos, hay personas que posiblemente lo puedan hacer. Dios le dé esa capacidad. Pero no hay don de interpretación de sueños. En los dones del Espíritu eso no existe. Ahí ha visto, por eso que hay mucha gente que enfatiza. Yo creo que por el Espíritu no te puede interpretar sueños. Claro, claro que sí. Yeah, of course. I mean, hay personas que me han contado sueños y en el momento como lo dicen, para mí es obvio. O sea, yo entiendo exactamente lo que está pasando.
Pero yo no me considero con ese don, so muchas veces yo retraigo lo que yo sé. Porque yo no me considero, no quiero, Hay gente que no, ellos son voluntarios. Y ellos dicen cosas acerca de sueños que realmente, solamente porque quieren ese estigma de que yo interpreto sueños. Aquí dice, el verso 17, dice, luego fue Daniel, dice, él le mostraría la interpretación al rey. No tiene idea cuál es el sueño, ya le explicaron cuál es el problema. Y él dice, no importa, yo le voy a dar esa respuesta. Para que pidiesen misericordia del Dios. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, su compañero, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Now, la misericordia, ¿tú sabes lo que es misericordia? Mercy, tú solamente lo traduciste. La misericordia es tú no recibir lo que tú mereces. Gracia es tú recibir lo que no te mereces. Vamos a poner ejemplos. Pretty much grace is what you don't deserve. That's what he said. Yeah. Gracia, por ejemplo, yo no merezco salvación, pero soy salvo, eso es gracia. Soy salvo por gracia. Pero la misericordia es tú no recibir lo que sí tú mereces. Yo merezco ir al infierno, pero yo no recibo eso. Eso es por misericordia. Esa es la diferencia. Por ejemplo, hay gente que están en death row y el gobernador le da un perdón. Eso es misericordia. ¿Por qué? Porque él merece morir, pero no le dan lo que él merece. Por ejemplo, cuando yo oro a Dios, yo le pido a Dios que no haga justicia conmigo, sino que haga misericordia. Porque si Él hace justicia, Él me va a dar lo que yo merezco. Yo no quiero eso. Hay lo que se llama la no justicia de Dios. No estoy diciendo la injusticia, la no justicia. Es cuando, por ejemplo, Dios aplicó la no justicia con David. David merecía la muerte por lo que hizo con la esposa de Urías, Geteo, gracias. Él merecía la muerte. Pero Dios no aplicó justicia ahí, sino que le aplicó misericordia. Claro. Justamente él debería de morir. De hecho, David mismo se da su sentencia. Viene un profeta donde él y le dijo, mira, había un hombre que tenía muchas vacas y todo eso. Y entonces vino un caminante y él fue y buscó donde uno que tenía una sola y mató. Ese se la dio. ¿Qué tú crees que es eso? Hay que matarlo de una vez. Entonces el profeta Natán, tú eres ese hombre. Él pronunció. Por eso es que dice la Biblia que con la misma barra que tú juzgas, será juzgado. Por eso es que dice la Biblia, no juzguéis para que no sea juzgado. Realmente no te está diciendo que no juzgue. Lo que te está diciendo es que si tú lo haces, de esa misma tú serás juzgado. Por ejemplo, Chris comete un error y peca. Y de una vez yo digo, que saquen a ese muchacho de la iglesia, ese muchacho es un perverso. Pero después, eso está para mí también, porque en el momento que yo cometo el error, hay que aplicarme a mí mismo lo que yo desee para él. ¿Me entiendes? La Biblia dice, juicio sin misericordia será con aquel que no hiciera misericordia. Exactamente. Aquí dice que él puso a esa gente a orar para que Dios extienda misericordia. Es decir, que ellos no reciban lo que merecían. Eso es bien humilde de una persona, saber que tú mereces ser muerto y que realmente tú estás vivo por la misericordia de Dios. Dice aquí, para que pidiesen misericordia de Dios del cielo sobre este misterio. Misterio porque no se conocía. El 19 dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. I got a question. Yes. Remember cuando hablamos y tú dijiste lo que pasa de noche en un sueño? Dice visión de noche.
Sí, pero él estaba despierto. Él estaba despierto. Visión, tú estás despierto. El hecho de que era de noche no quiere decir que él estaba durmiendo. Él tuvo la visión. So, mira, aquí dice, el verso 17, dice, Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. So, no solamente en visión, también en sueños. So, aquí, la revelación del sueño se le fue dada en una visión. So, dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios de los cielos. Me imagino que inmediatamente comenzó a glorificar a Dios. Gracias, ya la tengo. Gracias, ya estaba. Él sabía algo que se le fue dado a Nabucodonosor, que Nabucodonosor no sabía, y ya él lo sabía. Eso es tremendo. Eso dice, Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Entonces, cuando, eso se ha tomado como un blank statement, como que Dios es que quita todos los presidentes y pone todos los presidentes. Aquí está hablando en sentido general. Dios tiene el potestad, obviamente, y la capacidad de hacerlo. Y lo ha hecho. Pero todo presidente que está puesto no es Dios que lo pone. De hecho, en una ocasión, en uno de los profetas, Dios dice, ellos escogieron reyes que no fueron puestos por mí. Dice, escogieron líderes que yo no conocía. Es decir, que a veces nosotros escogemos gente que realmente no es Dios que está escogiendo. So, aquí dice, está hablando acerca de la potestad de Dios, de mudar los tiempos y las edades. Es decir, ahora cuando lo que ya él está recibiendo en esa visión, sabe que va a haber un cambio. Va a haber un cambio en la jerarquía, en el imperio. Va a haber un cambio. Por ejemplo, de Obama ahora ha visto un cambio. Totalmente, rotundamente ha visto un cambio. I think el gobierno está abierto otra vez. I heard something like that. Yeah. ¿Dónde lo abrieron? Sí, estaba leyendo. Eso es temporario. ¿Cómo que temporario? O sea, porque ya Shit. no puede ser. Dice que es temporario. Are you serious? So dice aquí, él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. You see, a eso viene esta palabra. Él revela lo profundo. Ustedes saben las profundidades que hay aquí. Pero si tú buscas de la palabra de Dios, del conocimiento, del entendimiento, Dios te revela eso. Hay cosas que solamente son conocidos por los hijos de Dios. Nadie más lo conoce. Ustedes saben exactamente lo que va a pasar. Viene el rapto de la iglesia. Viene lo que es la gran tribulación. Conocemos el fin del hombre. Exacto. Tú hablas con una persona que no es cristiana, no tiene idea de lo que tú estás hablando. Ni de Dios revela lo profundo. Now, en el Antiguo Testamento, aquí mismo en Daniel, usted va más adelante, donde Dios le dice a Daniel, Daniel, tú eres muy amado. Los amigos un amigo está aquí, pero un amado está aquí. Muy amado le llamo. Exactamente. A los amigos, ¿quién era amigo de Dios en el Antiguo Testamento? Abraham. Dios dijo de Abraham, dice, yo le voy a decir a Abraham lo que yo voy a hacer con Sodoma y Gomorra, porque él le va a enseñar a sus hijos después de mí a seguir mi camino. Él le dio conocimiento de lo que iba a acontecer ahí mismo, pero él no solamente era amigo. Daniel era amado, a Daniel le dio profecía del fin del mundo. Now, en el Nuevo Testamento, ¿quién es amigo? Pedro. Exactamente, los discípulos. Los discípulos son amigos. Él le habla y le da la profecía de lo que iba a pasar 70 años después de irse, donde la destrucción del templo. Pero ¿quién era amado? Era Juan, porque Juan dice exactamente, se recostaba en el pecho de Jesús. A Juan, ¿qué le dijo? El Apocalipsis. Si tú ves la relación, en el Antiguo Testamento Abraham era amigo, le dijo lo que iba a acontecer en Sodoma y Gomorra, pero a Daniel le dio visión apocalíptica. Nosotros podemos hacernos amigos de Dios. Que os amado. Y podemos ser amados de Dios. Y eso es tú
abrazando a Dios, a toda hora, orando, buscando de Dios, estudiando la palabra, poner esto como prioridad. Si hay algo que te detiene en este mundo, que tú tienes de que agarrado tu corazón de algo, dejarlo de inmediatamente. Tú estás amando a Dios y Dios te va a amar. Dios te va a amar. La Biblia dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Y yo, pensando en esto y analizando las cosas, yo no estudio la palabra de Dios como debo de estudiar. O sea, debo estudiar más. Y yo no oro como debo de orar. Yo debería orar más. Y lo que nosotros hacemos en el 2018 debe ser, tenemos que incrementar ahora. ¿Saben que nosotros pedimos incremento en nuestro trabajo de dinero, pero no queremos incrementar lo que nosotros, el tiempo que le dedicamos a Dios? Entonces, yo me alegro de cada uno de ustedes individualmente. De Joseph, que ha sacado, él no puede llegar a la iglesia, pero ha sacado a venir aquí. A Adalisa. You getting that from what's the name? Adalisa. You getting that from Chris. Genesis. ¿Ah? Genesis. No, but I won't make that mistake again, Adalisa. You iba a decir Alisa. Anyway, dice, revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. So, no hay nada que es oculto a Dios. En este mundo hay miles y miles de misterios. Hay miles de gente que dicen que han visto UFO, que han visto extraterrestres. Y hay cosas tan tangibles que ellos dicen, y Dios conoce todo eso exactamente lo que está pasando. Ya yo saber si eso me tiempo ya. No, a mí realmente yo sé. Eso es algo que Dios me ha revelado a mí. Esos son los que se llaman ángeles caídos y están they are, what they doing is fooling people. No hay extraterrestres, son demonios. Por eso es que tú nunca ves los receptores que los captan cuando vienen de otros para estar. You never do it. Los receptores lo cantan en la tierra y tú ves que aparecen y desaparecen. ¿Por qué? Porque son dimensionales, entran a la dimensión espiritual y salen. Son demonios, son demonios. So now you know. So, dice aquí, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias, te alabo, porque me has dado sabiduría. Eso reconoce que él le da la gracia a Dios. Dice, y lo alababa, y le da a Dios la gloria por la sabiduría y la fuerza. Es decir, él no se toma eso para él. Hay gente que tocan bien, y ellos, tú ves que ellos son prideful. You know what I mean? Por eso que los músicos de la iglesia siempre tienden a ser personas orgullosas. Y yo no sé aquí en Estados Unidos, pero en Santo Domingo tienen en Detroit 4 noviecitas y son de la iglesia. ¿Por qué? Because they think que creen que ellos son lo máximo. Aquí vemos un hombre que realmente tiene conocimiento de las profundidades de cosas ocultas y él está dando gloria a Dios. Dice, porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Y esto es algo que va a salvarle la vida a ellos y a todos los magos. Now, yo lo quiero dejar ahí por hoy, porque el 24 comienza la cosa buena y siempre es bueno un continuo. Pero en el verso 24 en adelante, él explica el sueño. Después de Daniel, obviamente, sería solamente lo normal nosotros entrar en Apocalipsis, porque Daniel y Apocalipsis van de la mano, y los que se comienza en Daniel, vemos la conclusión en Apocalipsis. ¿Alguna pregunta sobre ese capítulo que estudiamos? I mean, that's my favorite book, so I kind of just like know. Okay. Yeah, del Viejo Testamento, Daniel is my favorite book. Del Nuevo Testamento, posiblemente Hebreos. Y Romanos, my favorite book. I don't know. Pero si no tienen preguntas, vamos a hacer una. Answer my question. What is it? This is the third one.
Oh yeah, who's the third one? Oh no, but that's not even part of the study today. I actually, who? Jesus. No, Jesus is not even included. Jesus is God. So we're talking about man. But I've given that as a homework a long time ago. And this I is didn't still. remember that at all. I never. Wait, who's the what? Like No, yo dije hay tres personas en la Biblia que no se dice nada Josué, negativo de ellos. José, José, Joseph. ¿Y de Josué? What about him? ¿Qué habíamos de? Josué hizo pacto con una gente de naciones vecinas que él no debería de haber hecho. Ellos hicieron creer que venían de tierras lejanas. Yeah, and so eso le pesó mucho. So that was negative. So José, Joseph, and Daniel, you don't find anything negative at all. But anyways, we shall continue talking about this because si era de esto, yo te iba a contestar. No, pues era quién fue que tuvo cautivo. Wait, quién fue que tuvo el llamado como profeta cuando iba like he was taken away. Yo creo que era para Babilonia. Jeremiah prophesies about the No, el cautiverio de Israel. Él tuvo su llamado. Él vio una visión cuando él estaba en el asunto. If I'm probably, I don't know, I'm probably mistaken. I think I read it something. ¿De qué? No. It's not. Un profeta. Prophet? So you guys talking about the third person? Is that what you? No. I'm talking about something I else. said it because. Pues yo leí, si me recuerdo, alguien que él tuvo una visión cuando él iba cautivo. Pero vamos a orar primero para terminar y después seguimos con eso. Vamos a orar primero para terminar y después seguimos con eso, porque usted no tiene que irse ahora mismo. Gracias te damos, Dios mío, por este momento, Dios, que tú nos has permitido. Padre, de estudiar tu palabra, Señor, de indagarla y de entenderla, Dios mío. Estamos, Padre Santo, buscando más conocimiento y sabiduría. Rogamos e imploramos, Dios, que tu Santo Espíritu mismo nos dé a conocer, a entender y saber cada día más de tu palabra. Gracias te damos, gracias Dios mío, por Adalisa, gracias por Joseph, gracias por Chris, gracias por Gendry, Dios mío. Bendice a estos jóvenes que se han levantado de sí mismos, Dios, para aprender más de tu palabra, que tu gracia les colme, les cuide y les proteja. Oh Dios mío, te doy la gloria, te doy la honra, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Gracias, Jesús. Amén. Amén.